a poner. Ahorita con mucho gusto lo muestro. Estimadas amigas y amigos, diputadas y diputados, con la venia del señor presidente y las integrantes e integrantes de la mesa directiva. Solicité el uso de la voz porque se me hace muy injusto juzgar instituciones educativas y sobre todo a nuestra Universidad de Guanajuato. Me parece que es importante hacer memoria. Morena presentó a finales de la legislatura anterior un punto de acuerdo con un alcance similar al que el día de hoy se pone a nuestra consideración. La Universidad de Guanajuato atendió la solicitud que fue aprobada por el Pleno, con una reflexión puntual que estimo hoy sigue vigente. Se indicó por una parte que la Universidad de Guanajuato expresa en dicho documento el siguiente párrafo. De conformidad con los artículos 14, 15 transitorio, mediante el cual se reforma el artículo 3 constitucional, así como el artículo 64 de la Ley General de Educación Superior, corresponde al Estado garantizar y hacer efectiva la gratuidad de la educación superior, de forma gradual y a partir de la constitución de un fondo especial, el cual deberá establecerse un presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y subsecuentes. Añade el oscuro remitido de la universidad, que fue de conocimiento de este Congreso. Una vez definido el fondo especial, se estará en posibilidades de conocer los montos presupuestales. Repito, conocer los montos presupuestales que este fondo especial le serán asignados a la Universidad de Guanajuato. En este sentido, me parece que podríamos cambiar el exhorto a fin de instar al Ejecutivo Federal que dé cumplimiento a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión para la constitución del Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad en la educación superior, y con ello garantizar la asignación de los recursos correspondientes. Esto es, el exhorto permita que se realicen las adecuaciones presupuestales al paquete reciente aprobado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Agrego que también podríamos indicar que se consideren las asignaciones de recursos al citado fondo para el próximo ejercicio fiscal, a fin de que, como lo mandata la reforma legislativa, se aprueban las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento progresivo de las mismas. Estimo que con ello estaríamos cumpliendo el mandato a la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene el derecho de recibir educación y que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y a las exigencias de la Ley General de Educación Superior. Me permito recordar que recientemente la Cámara de Diputados se aprobó el presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2022, el cual Morena no permitió que se le modificara ni una coma y no consideró las previsiones correspondientes. En ese alcance, me parece que esta propuesta para exhortar a que el Ejecutivo Federal incorpore las asignaciones presupuestales que por mandato de ley le competen. Tendría la obligación de asignar y sería la más efectiva para atender nuestro objetivo para garantizar la gratuidad en la educación superior. Y por lo tanto, me permito con todo respeto mostrarles este libro editado por la Universidad de Guanajuato. Si por favor, señores legisladores, nos damos a la tarea de dar una lectura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, creo que no hay que confundirnos. Nadie se opone al beneficio de la juventud de los guanajuatenses y mucho menos de los mexicanos.
Aquí el único tema que estamos hablando es que si en el Congreso de la Unión imponen las leyes y ahí argumentan un presupuesto, ¿por qué no está ese presupuesto? ¿Por qué no llegó a este ejercicio fiscal 2021? ¿Por qué no se le entregan a las universidades ese presupuesto para los fines, lo cual lo compete y lo marca en la legislatura nacional? Lo voy a leer con todo respeto para que no se nos olvide lo que el Congreso de la Unión puso. Artículo 14. La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido en este decreto. Y la Cámara de Diputados anualmente el presupuesto de egresos de Federación aprobará las provisiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento progresivo de las mismas. ¿Dónde está ese presupuesto? ¿Por qué hasta el 2022? ¿Por qué exigirle a la Universidad de Guanajuato que debe de cumplir con esto indicado si no tiene el presupuesto? Otra situación, también la Universidad de Guanajuato concursaba presupuestos extraordinarios, aparte del subsidio del 65% que da. Diputada. Sí, diputada Irma, ¿con qué objeto? Señor presidente, a ver si me permitía la diputada hacerle una pregunta. Diputada Margarita, ¿aceptaría usted una pregunta de parte de la diputada Irma Leticia Con mucho González? gusto, señor presidente. Sin embargo, si me permiten terminar, y con mucho gusto atiendo a la señora diputada. Muchas gracias. Al concluir, entonces… Gracias, muy será la gentil. pregunta. Gracias. El presupuesto de la Universidad de Guanajuato está integrado por dos partes. Subsidio del 65% de la Federación y el resto de gobierno del Estado. Y la Federación determinó eliminar el presupuesto extraordinario de todas las universidades, tanto públicas como privadas, que eran concursables, y esos presupuestos estaban destinados a la capacitación de los académicos. Entonces, si vamos a exigir, démosle, como decimos, las riendas. Démosle ese presupuesto para que las universidades hagan su trabajo, para que las universidades continúen profesionalizando a nuestra juventud y también a todas las mexicanas, mexicanos y a los guanajuatenses. Es cuanto, con mucho gusto acepto la pregunta. Muchas gracias, diputada. Diputada Irma Leticia, tiene usted el uso de la voz para hacer la pregunta. Muy amable, nada más preguntarle a la diputada con todo respeto, entonces, ¿por qué la universidad tiene subejercicios? Porque como les dije ahorita, van desde los 498 hasta los 890 millones de pesos anuales y también, como les comenté, tiene suficientes recursos para solventar esto. Muy Adelante, bien. diputada. Gracias, señor presidente. Efectivamente, tiene ejercicio porque tiene un presupuesto federal del 65% y un presupuesto que le otorga gobierno del Estado. Sin embargo, la Universidad de Guanajuato ha otorgado becas y por su consejo, que aquí lo tenemos, y los invito con mucho gusto a revisar este oficio 27 de septiembre del 2021, quien nos manda el licenciado Ruiz Hernández. En ese momento, el licenciado Luis Hernández, secretario técnico de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de este Congreso, en el cual firma la secretaria doctora Cecilia Ramos Estrada de la Universidad de Guanajuato, en el cual aquí hacen mención de las becas que ha otorgado la Universidad de Guanajuato y en donde un acuerdo por el Consejo General de la Universidad de Guanajuato por tema pandemia se les condona las inscripciones y otros derechos derivados. Si usted tiene dudas de los subejercicios, creo que quien le tiene que preguntar es directamente a la Universidad de Guanajuato y a la auditoría que presenta la Universidad de Guanajuato en materia interna. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputada.